Chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Antes de empezar la clase, vamos a hacer un pequeño juego. Entonces, lo que vamos a hacer es, ustedes desde sus casas o desde donde se encuentren, van a sacar una hoja, cualquier hoja, no importa. Van a sacar una hoja, van a sacar una regla, una virome o un lápiz, pero que tenga la punta bien sacada. Entonces, lo que van a hacer es que vamos a dibujar 3 triángulos distintos. Cada triángulo que dibujen tiene que ser distinto. Háganlos ustedes, cada uno de su casa, y yo lo voy a hacer acá en este pizarrón. Bueno, como ven, acá ya dibujé yo mis 3 triángulos. Espero que ustedes también hayan podido dibujar los suyos, y si no, pausen el video y dibújenlos. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar el semicírculo que tengan, ¿sí? Y vamos a sacar la medida de cada uno de los ángulos de nuestros triángulos, ¿sí? Les voy a mostrar cómo saco la primera medida para que recordemos que tenemos que poner el centro de nuestro semicírculo en el centro del vértice del ángulo que tenemos acá, ¿cierto? Y luego ir y marcar, en mi caso, tiene 65 grados, ¿sí? Entonces hacemos eso con cada uno de los ángulos. Bueno, ahora si ya pusieron pausa el video, hicieron lo que yo les dije, yo también hice lo mismo, pausé un poco, me tomé el tiempo de hacerlo bien y me quedaron estos ángulos a cada uno de mis triángulos que los pasé aquí abajo. Les recomiendo que ustedes vayan haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer es sumar cada uno de ellos. ¿Sí? Ahora yo voy a hacerlo acá, ustedes vayan haciéndolo en sus casas, ¿sí? Si necesitan, pausen de vuelta el video. Ahora, si ya terminaron con sus sumas, nos daremos cuenta de algo curioso. Todos y cada uno, a pesar de tener triángulos tan distintos, todos los ángulos interiores de los triángulos, la suma, nos dio 180. Díganme si en sus casas le dio lo mismo, ¿sí? En teoría, tendría que haberles dado lo mismo. ¿Y por qué? Se preguntarán. Bueno, para entender el por qué los ángulos internos de un triángulo sumados nos dan un total de 180 grados sin excepciones, tenemos que repasar lo que estuvimos dando sobre 2 rectas paralelas cortadas por una transversal. Repasamos rápido los conceptos que ya habíamos dado, ¿sí? Tenemos las 2 rectas paralelas, la transversal que corta estas rectas, los vértices que se forman en este corte que hace la transversal. Entre estos vértices tenemos los ángulos opuestos por el vértice, los cuales son correspondientes, ya que corresponden a el mismo valor. Valen lo mismo este ángulo, y vale lo mismo este ángulo que este ángulo, y lo mismo del otro lado de la transversal, ¿sí? Luego tenemos los ángulos alternos internos, los cuales son los ángulos que se alternan entre un lado y otro de la transversal, pero de forma adentro de las rectas. Estos ángulos también equivalen a lo mismo, es decir, son correspondientes. Lo mismo con los ángulos alternos externos, es decir, alternos entre los lados de nuestra transversal, pero afuera de nuestras rectas paralelas, que acá podríamos poner este ángulo, que lo voy a pintar para que se diferencie un poco, y son alternos externos y también son correspondientes, ¿sí? ¿Por qué? Recordemos brevemente, porque si esta recta la movemos hasta acá, tenemos que son
ángulos opuestos por el vértice. Entonces, y estos dos ángulos, y así como todos los ángulos que están juntos, son ángulos suplementarios. ¿Por qué? Porque sumados suman 180 o hacen un ángulo llano. Ya repasado esto, vamos a nuestro triángulo. ¿Qué pasó acá? ¿Qué hice yo? Para entender esto, lo que tenemos que hacer es agarrar uno de los lados del triángulo, cualquier triángulo y cualquier lado, no importa, la regla se va a cumplir igual. Y trazamos, yo elegí este lado, entonces elegí este lado, me voy al vértice opuesto al lado y trazo una recta paralela al lado que escogí. Ahora, como si se dan cuenta y prestan atención y tapamos por un segundo esta línea acá, podemos ver que tenemos dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Ya entendiendo esto, ahora lo que vamos a hacer es nombrar los ángulos internos de este triángulo. A este ángulo lo voy a nombrar como ángulo A, ángulo B y ángulo C, ¿cierto? Entonces, si vemos entre el ángulo A y este ángulo, son alternos internos, es decir, son correspondientes, es decir, que este ángulo equivale a lo mismo que el ángulo A. Lo mismo con el ángulo C, es alterno interno con este otro ángulo, son correspondientes, equivalen a lo mismo. Y si prestamos atención acá, todos estos ángulos sumados, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, que son los mismos ángulos que tenemos dentro de nuestro triángulo, A, B y C, nos dan un total de 180 grados o un ángulo llano. Es por eso que independientemente el triángulo que encontremos o que tomemos como ejemplo, todos van a cumplir esta regla y todos van a dar una suma total de 180 grados. Entonces, con todo lo explicado, ahora copiaremos esto en nuestros cuadernos, ¿sí? La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Cualquier triángulo, no se olviden de eso, ¿sí? Ahora sí, pasamos a hacer algunas actividades para ver si quedó claro. Ahora pasamos a lo divertido, que es hacer algunos ejercicios. Van a hacer en casa, no es necesario que grafiquen, solo que me resuelvan cuáles son los ángulos que faltan. Es decir, por ejemplo, en el primer ejemplo, el ángulo A vale 75 grados, el ángulo B vale 60 grados y el ángulo C no sabemos. Tenemos que encontrar el ángulo C. Aplicando lo que sabemos, sabemos que A más B más C es igual a 180 grados. Entonces, tenemos que ver cuánto vale el ángulo C. Y lo mismo con los demás ejercicios. Así que les dejo que lo hagan un poco en sus casas y luego vemos si está correcto entre todos. Así quedaron los resultados en el pizarrón de la madre. Vamos a verificar si lo hicieron parecido o si llegaron al mismo resultado. Vayamos con la 1. ¿Qué fue lo que hice primero? Sumar los dos ángulos, los cuales ya sabemos el valor, que es el ángulo A más el ángulo B, que me dio acá 175 grados. Y ahora a 180 le resté 175 y me dio que el ángulo C equivale a 45 grados. Lo mismo hice acá y me dio que el ángulo F es igual a 60 grados. Lo mismo hice acá
Sumé los ángulos que ya conocemos, 30 grados más 85 grados me dio 115, le resté 180, 115 me dio 65 grados. Y en este último lo hice un poco distinto porque quizás alguno lo habrá intentado o lo hizo así, que también está bien, es otra forma. Es al 180 directamente restarle los ángulos que ya conocemos. Entonces, al 180 le resto 90 grados, que recuerden que esto acá significa que es un ángulo de 90 grados. Lo mismo acá, no está escrito, pero ya deberían saberlo. Le restamos 90 grados, le restamos 40 grados, al 180 directamente y lo que nos dio 50 grados. Espero hayan llegado a entender bien los ejercicios anteriores. Si no, luego tendremos más ejercicios para practicar. Pero ahora quiero que me intenten encontrar este ángulo interno y este ángulo interno de este triángulo. Pongan pausa el video, intenten hacerlo solos, repasen un poco, espero que hayan estado tomando nota de lo que estuvimos repasando y intenten resolverlo por su cuenta antes de continuar. Ahora, si ya lo hicieron, vamos a pasar a ver. Primero, vamos a encontrar este ángulo de acá. Como vemos, acá lo que se hizo fue extender uno de los lados de nuestro triángulo y se marcó el ángulo externo de ese triángulo. Recuerden eso. Si prestamos atención, acá que tenemos un ángulo llano. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar acá? El suplemento del ángulo llano, ¿cierto? Entonces, el suplemento nos tiene que dar igual a 180. Nos tiene que dar igual a 180 grados. Le restamos los 115 que ya conocemos. Sí, lo puedo sacar. 5, 6, 1, 1, 6. Nos da que este ángulo de acá equivale a 65 grados. Ahora este último es más fácil todavía, ya que tenemos que hacer lo que ya estuvimos haciendo en los ejercicios anteriores, ¿cierto? Entonces vamos a vamos acá, 50 grados más 65 grados, nos da 5, 115. ¿Y qué tenemos acá? A ver si se dan cuenta. Esto mismo. Si queremos, podemos ver que el suma de los ángulos internos es igual a 180, entonces restamos y nos va a dar lo mismo que aquí arriba. Entonces tenemos que este ángulo también vale 65 grados. Bueno, ahora vamos a entender cuáles son los ángulos exteriores de un triángulo. Ya hablamos de los ángulos interiores, ahora los ángulos exteriores. ¿Cómo tenemos que hacer para encontrar los ángulos exteriores de un triángulo? Tenemos que tomar cada uno de sus lados, recordemos, y extenderlo una sola vez en uno de los vértices. Bueno, como ven, extendí solo una vez cada uno de los lados y en cada uno de los vértices. Lo que nos queda es este y este ángulo serían los ángulos exteriores del triángulo. Vamos a nombrarlo como ángulo A, ángulo B y ángulo C. Al igual que los ángulos interiores, los ángulos exteriores tienen una regla común. La suma de sus lados siempre va a dar un mismo resultado, pero no les voy a decir cuál todavía. Les voy a ir mostrando. ¿Sí? Entonces, lo que hice ahora para demostrarles es trasladar estos ángulos a esta zona acá. Como les hice, lo fui midiendo con un semicírculo y lo fui trasladando como ya les enseñé que hay que dibujar un ángulo con el semicírculo, ¿cierto? Si se dan cuenta, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C están ahí trasladados. ¿Pero qué pasa? Si a esto, no sería perfecto, pero si al ángulo A lo sumo con el ángulo B y luego con el ángulo C, este ángulo C, ángulo A, ángulo B, ¿qué tengo acá? Un ángulo de 360
grados. Bueno, entonces, como estuvimos viendo, tenemos que la suma de los ángulos exteriores de cualquier triángulo es igual a 360. Ahora yo les voy a dejar anexado una lista de actividades para que ustedes lo realicen solos en su casa para reforzar lo que estuvimos dando hoy. Pero les voy a ayudar con el primer ejercicio. Les voy a ayudar a resolver, porque quizás así, si me ven a mí resolviéndolo, a mi forma de pensar les pueda servir para que entiendan qué tipo de lógicas hay que aplicar para resolver este tipo de ejercicios, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver qué tenemos acá. Tenemos que este ángulo acá vale 75 grados. Tenemos que saber cuáles son los otros ángulos internos de este triángulo. Y sabemos que este ángulo acá vale 50 grados y necesitamos también saber este ángulo exterior de este triángulo. Lo primero que vamos a hacer para no complicarnos es, como ven, en este caso ya está trazada y tienen que resolver guiándose por una paralela de este lado acá. Y si prestamos atención, X e Y están dentro de una misma transversal. Para no confundirnos, lo más fácil o lo que yo les recomiendo hacer es trasladar esto y graficarlo ustedes en sus cuadernos. Por ejemplo, vamos a graficar estas dos rectas paralelas, que significarían estas dos acá y esta transversal. Ahora va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que este ángulo acá vale 50 grados y tenemos que saber cuánto vale Y. Si repasamos la teoría, podemos ver que Y es alterno interno con este ángulo de 50 grados, por ende son correspondientes, es decir, valen lo mismo. Entonces tenemos que Y vale 50 grados. Como tenemos que Y vale 50 grados, vamos a anotarlo acá para tenerlo mejor graficado. Y X se saca prácticamente solo, que fue lo que estuvimos haciendo al principio de la clase. Sumamos 75 grados más 50 grados, nos da 55. Y ahora restamos 180 grados, le restamos 125 grados, que nos viene a dar 55 grados. Entonces X vale 55 grados y vamos a ponerlo también acá, ya que nos va a servir para sacar Z. ¿Por qué? Si prestamos atención, acá estos tres forman un ángulo llano, es decir, de 180 grados. Ya tenemos 50, ya tenemos 55. Z viene a ser el suplemento de estos dos ángulos. Entonces, volvemos a nuestra parte de los cálculos. Tenemos 55 más 50, que nos da 105. Ahora, ya que estamos sacando el suplemento de un ángulo, tenemos que Z vale 75 grados. ¿De qué otra forma podríamos haber sacado cuánto vale Z? Vamos a anotar acá para no olvidarnos. ¿De qué otra forma podemos sacar cuánto vale Z? Haciendo esto mismo, pero con esta transversal. Les daré el ejemplo. Vamos a hacer nuestras paralelas. Imagino que están bien hechas. Ustedes por ahí me recomiendan para hacerlo con una regla. Yo lo hago así porque mi pizarrón, como vieron, es bastante móvil. Y ahora trazamos esta transversal. Acá. Vamos a hacer mejor esto de acá. Como
Esta acá vale 75 grados y lo que necesitamos saber es Z. ¿Qué nos queda al igual que esta? Que Z es el alterno interno de 75, lo que equivale a lo mismo, y de esas dos formas pudimos llegar al mismo resultado. Cualquier duda pueden consultar, intenten hacerlo solos en sus casas, intenten aplicar todo esto que estuvimos aprendiendo en todas estas clases. Nos vemos la próxima.